acerca de su palabra y lo que ella revela de usted. Gracias por el profesor, gracias por los hermanos que han podido llegar. Le rogamos que usted, Señor, facilite el paso de quienes vienen en el camino y que este momento, Señor, también sea para su gloria. Señor, que podamos estar atentos, que podamos conocer más y estar con la mejor disposición. Ayude también usted, por favor, al profesor y a los hermanos que están allí en sus hogares mediante las redes, Señor, para que todos juntos podamos conocerle más y conocer más acerca de su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ok, un mensaje muy rápido para los que están por Zoom. Yo sé que el hermano Víctor les envió un documento por WhatsApp. Pido que ustedes no lean ese documento. Ok, quizás ya lo hayan hecho. La razón es porque vamos a hacer un trabajo que tiene dos etapas y la primera etapa es hacer un trabajo sin esta hoja. La segunda etapa es usar esta hoja para profundizar la primera etapa. Entonces, si ustedes reciben la hoja y leen la hoja, va a malograr todo la práctica que vamos a hacer. ¿Okay? So, por favor, guárdalo, míralo así para que no sea una tentación. En no sé qué día, pero probablemente jueves o viernes vamos a hacer una práctica sobre el estudio del trasfondo histórico-cultural de un texto. Y hay una hoja que todos necesitan para hacer ese trabajo. Entonces, por eso estoy. Ok. Anoche empezamos a hablar de las características de un buen observador. Y llegamos, creo que ahí. Llegamos a tocar tres características. Y número 3 era encontrar los detalles más importantes del texto. Y dijimos que algunas pistas que nos ayudan a poder encontrar los detalles más importantes son, por ejemplo, la repetición. Cuando el autor repite un concepto, una palabra, una idea, es una pista de que es o la idea principal o una idea muy importante en el texto. Segundo, las comparaciones y contrastes. Hablamos de dos formas de hacer comparaciones. ¿Cuáles eran las dos formas? Símil y metáfora. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La metáfora era más directa, no usaba la palabra como, por ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, el símil usa una palabra para indicar que es una comparación. La palabra como o semejante a. Y en la metáfora hace una comparación, pero sin usar esta palabra. Es algo muy directo, como Jesús es la puerta, ¿no? Entonces, es más chocante. Uno dice, uy, la lengua es un fuego. Wow. ¿No? Pero las dos formas tienen como objetivo mostrar una comparación. Y después hay un montón de contrastes también. ¿Cuál es una de las palabras claves para indicar que es un contraste? Pero. La palabra pero o la palabra sino. En algunos textos la palabra más. Pero por lo general son más comunes pero y sino, que indican que hay dos cosas que en vez de ser comparadas, hay una distinción entre las dos cosas. Y tercero, las frases condicionales, donde hay dos partes. La primera parte da una condición y la segunda parte la consecuencia. ¿Okay? Entonces, si la primera parte
se realiza, significa que la segunda parte tiene que ocurrir. Ok, número 4 es el más importante y el más común. Y son las frases de conexión, las frases de conexión. Yo mencioné esto ayer y quiero repetirlo. Si ustedes memorizan estas frases de conexión, van a avanzar un montón en su capacidad de observar. Este punto es tan importante, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento. Yo tengo una hoja en mi computadora que tiene una lista de la mayoría de las conjunciones en español y las preposiciones en español. Una conjunción es una palabra que une una frase, una cláusula, una oración con otra. Y una preposición es una pequeña palabra que va en una frase que se llama una frase preposicional que generalmente expresa o describe un aspecto de otra cosa. Entonces, vimos ayer mirar, no les oigo. Bueno, mirar con diligencia. El verbo, la acción es mirar. La frase con diligencia es lo que se llama una frase preposicional. La palabra con es una preposición. Su función es decir algo de mirar. Cada vez que tú ves una preposición, tú sabes que esa frase es subordinada, no es céntrico, no es la idea central. Apoya la idea central. Entonces, mi punto es simplemente decir, cuando tú ves ciertas frases de conexión, si tú memorizas todas las conjunciones en español y las preposiciones, el trabajo va a ser muy fácil. Porque cada vez vas a notar, mira, hay una conjunción. Eso significa que está uniendo de alguna forma. Vamos a ver cuál es la función de las distintas conjunciones. O si es una preposición, tiene un rol subordinado en la oración. Ayuda, especialmente en las cartas, ayuda un montón. Ok, salud. ¿Hay más? No. Ok, por ejemplo, 3 ejemplos que quiero mostrar. Primero, son las conjunciones que indican propósito. La palabra o la frase para qué, a fin de qué, con el fin de qué, con la intención de qué. Ustedes tienen tantas formas de decir la misma cosa. En el cielo vamos a tener una reunión y vamos a reducirlo a una sola forma. Pero aquí hay varias formas de decir propósito, para indicar propósito. Entonces tenemos un texto acá. Jesús está en el huerto de Getsemaní con sus discípulos y dice, velad y orad. ¿Cuál es el propósito de velar y orar? Jesús dice, aquí es el propósito, para que no entres en tentación. Cada vez que tú ves la frase para qué, tú sabes que lo que sigue es el propósito. Cada vez, propósito, propósito, propósito. No tienes que decir, oye, ¿qué significa? ¿Cuál es la función? Tú sabes que cada vez, ¿para qué significa propósito? ¿Okay? Entonces aquí Jesús está explicando cuál es el propósito de velar y orar. Primero de Pedro 3:2. Pedro dice, desead como niños recién nacidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta línea acá? No. Es un símil. Es símil, exactamente, es un símil. Haciendo una comparación entre dos cosas. ¿Cuál es la comparación que Pedro hace acá entre las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas que él está comparando? Hay como 2 comparaciones, uno son los recién nacidos y el otro los creyentes, aunque los creyentes está implícito ahí por lo que decía usted ayer. Y claro, la leche espiritual no adulterada.
Ok, está comparando dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas entonces que está comparando? La leche natural y la leche espiritual. Ok, esta es una... ¿Qué es esto? La leche espiritual. Ese no es un símil. ¿Qué es? Es una metáfora. ¿No? Porque realmente existe leche espiritual. Tú puedes ir al refri y sacar la leche. No, no. Es una metáfora, es una comparación, es un lenguaje figurado. Está diciendo que algo es como una leche espiritual. Ok, pero quiero volver a esto, la palabra como. Él está comparando dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuál es la comparación acá? Creyente con un niño recién nacido. ¿Cómo? Creyente con un niño recién nacido. Ok, casi. El deseo que tiene un niño recién nacido. Ok, es el deseo. No es la persona, es el deseo que la persona debe tener. Entonces, él dice, desead. ¿Cómo debo yo desear? Yo debo desear como un niño recién nacido. Entonces, Pedro dice, de alguna forma el creyente tiene que tener deseos como un bebito tiene deseos. Y después él dice, lo que se necesita, y él compara la leche espiritual con otra cosa. Y podría ser la Biblia. Sí. No. Ok, pues eso no era el punto. El punto es, ¿para qué? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es el propósito de tener ese deseo para la leche espiritual? ¿Cuál es el propósito? Para que crezcan, para la salvación. Ok, es la forma, o el alimento, el abono que nos ayuda a crecer. Es por eso, es el propósito de tener este deseo para la leche, es crecimiento para salvación. ¿Cómo sé yo? Porque Pedro usa la conjunción para qué, que siempre indica propósito. Siempre indica propósito. Efesios 4:28, el que robaba no robe más, sino trabaje. ¿Qué tenemos aquí? Contraste. ¿Cuál es la clave para saber que hay un contraste? La palabra sino. Entonces, está haciendo un contraste entre en vez de robar y trabajar. Okay. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es el propósito? De trabajar con las manos lo que es bueno. Compartir con el que padece necesidad. Ok, para compartir. Interesante, ¿no? Él dice, tenemos que trabajar para sostener la casa. No es lo que dice. ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito? Es para compartir. Interesante, ¿no? No está diciendo que no debemos sostener la casa, pero está dando otra óptica. ¿No? Otra óptica. Muy interesante. Ok. Entonces, propósito. La Biblia está llena de frases de propósito. Entonces, es muy importante reconocer y memorizar el hecho de que para qué siempre significa propósito. Otro ejemplo es frases de consecuencia. Consecuencia. Hay un montón también. Por esto, por lo tanto, por ende, por consiguiente, así que, etcétera, etcétera. Todas estas frases indican que el autor está dando una consecuencia de lo que dijo antes, o una aplicación de lo que él dijo antes. Por ejemplo, 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Juan dice, apunta a un grupo y dice, ese grupo pertenece al mundo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia
del hecho de que ellos pertenecen al mundo. Que hablan del mundo y el mundo. Ok, exactamente. Ahí está en el texto. La frase por eso indica que él está dando después una consecuencia, una implicancia, una aplicación de lo que dijo antes. Hace una afirmación, ellos son del mundo. Consecuencia del hecho de que ellos son del mundo afecta su hablar y su oír. Otro ejemplo, Lamentaciones 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Cuál es la base de su esperanza aquí? La esperanza es la consecuencia de algo. ¿Es la consecuencia de qué en este pasaje? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? La esperanza que el autor tiene es una consecuencia de otra cosa. ¿De qué es una consecuencia? Su esperanza. Ok. Tuvo un cambio en su mente, cambio en su actitud. Y la consecuencia es esperanza. Es lo que está diciendo acá. Esto recapacitaré en mi corazón. O sea, yo estaba meditando, pensando en la situación y me di cuenta que necesitaba pensar diferente, básicamente. Por lo tanto, la consecuencia es, yo ya tengo esperanza. Miren cómo tú puedes entender la función de cada parte de una oración. Simplemente memorizando que por lo tanto significa consecuencia o aplicación o implicancia. Ya estoy viendo otra vez los venados. Pregunten, si no es claro, si es demasiado, o si están dormidos es otra cosa, pero algo. ¿Qué están pensando, sintiendo? Una cosa que odio, es cuando estoy enseñando y la gente no capta, pero no dice nada. Yo quiero que puedan captar esto. Si no, yo voy a mi casa triste. Entonces, pregunten. ¿Es totalmente confundido? ¿Es totalmente confuso? ¿Es totalmente ridículo? ¿Qué? Nada. Otro ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué pasó con el otro ejemplo? Creo que borré el otro ejemplo. Bueno. Ok. Otro ejemplo. Otro tipo es explicación. La frase por qué, ya que, puesto que, dado que. Todas estas frases significan que el autor está dando una explicación o una causa, una razón por algo que ha dicho. Entonces, Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Es una consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entender versos 12 y 13? Tenemos que retroceder a lo que él dijo antes. Todo este texto de 12 y 13 es una consecuencia de lo que él dijo antes. ¿Cómo sé? Porque empieza con por tanto. Romanos 12, 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1? ¿Qué dice Romanos 12, 1? Ok, entonces empieza con por lo tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que retroceder a lo que viene antes para poder entender. ¿Por qué? Versos 1 y 2 de Romanos 12
son una consecuencia de lo que él dijo antes. Como usted, por lo tanto, significa consecuencia. Ok, entonces Pablo dice acá, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, o podemos, mejor dicho, vivir nuestra salvación. Ocuparse en la salvación significa llevar a cabo la salvación, vivir la salvación, realizar en la conducta, en toda la vida, la salvación. Hacer práctico tu salvación. ¿Por qué nosotros podemos hacerlo? ¿Por qué? Ok, porque Dios está dentro de nosotros, produciendo tanto la capacidad como las ganas. La razón por la cual una persona puede avanzar en su cristianismo es porque la persona tiene mucho compromiso, ¿no? No. Es porque la persona tiene un montón de fe. No. Es porque Dios está en la persona y es Él que produce la capacidad y el deseo de crecer, de andar. Y Pablo está diciendo, la razón, la causa de la primera parte es esto, la segunda parte. ¿Cómo usted? Porque la conjunción, porque siempre significa causa o razón o explicación. Segundo, Génesis 24, 56. ¿Se acuerdan la situación en Génesis 24? Abraham llama a su siervo, el heredero de su... No, todavía esto era antes. Llama a su siervo y dice, quiero que tú vayas a mi pueblo y encuentres para Isaac, no es de Isaac, una esposa. Entonces él va a la tierra de la familia de Abraham y encuentra la mujer. Y todo pasa como tenía que pasar, ¿ya? Y llegamos a este momento. Él dice, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ahora, pregunto. ¿Cuál es la explicación que el siervo da explicando por qué él no debe quedarse allí? Ok, exactamente. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿para qué quedarme aquí? Ahora, ¿cuál es el propósito de ser despachado? Para ir de regreso. Exacto. ¿Cómo sabemos? ¿Para qué? Ok, número 3. Segundo de Corintios 7:1. Así que, ¿qué significa? Así que. Consecuencia. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que retroceder a 14 hasta el final del capítulo. Lo que esto demuestra, por si acaso, es que la división de capítulos acá es un error. No debe ser. Saben que no eran original, ¿no? Las divisiones, y aquí es un caso. Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué los creyentes deben limpiarse? ¿Cuál es la razón, la explicación? ¿Por qué deben limpiarse? Porque tienen ciertas promesas. Las promesas que él menciona en 6,
16 a 18. En este texto, Pablo está compartiendo ciertas promesas que nosotros o ellos tenían. Y dice, por eso tienen que limpiarse. Porque Dios ha prometido estar con ustedes. Y ser es su padre. Y ustedes van a ser sus hijos. Por eso tienen que limpiarse. Si acaso la santidad siempre se basa en una promesa de Dios. Siempre se basa en una afirmación de la verdad. No es yo voy a subir las medias y ajustar mis pantalones y yo voy a hacer mis esfuerzos. La santidad siempre es una consecuencia, un resultado, una implicancia del obrar de Dios o las promesas de Dios o las afirmaciones de Dios. Y nuestra respuesta es una respuesta a lo que Dios ha dicho, ha hecho. Ok, preguntas, dudas. ¿Les parece difícil, complicado? ¿Les parece irrelevante que algo? Díganme algo. Dame. ¿Cuántos han visto la película ¿Qué de Bob? Nadie, mejor. Yo creo que es importante porque nos hace detenernos. Uno suele acostumbrarse a leer, ¿cierto? Y captar con la idea general. ¿Sí? Y claro, usted conversaba ayer de que es importante captar la idea general, ¿cierto? Primero el panorama, luego acercarse, luego el panorama de nuevo. Pero aunque estas pueden ser instrucciones que uno podría decir, bueno, lo sé, pero no se aplica. Ayer a mí me pasó algo. Que es como hoy, con el tema de cuando Cristo dice que Él es la puerta, y se lo compartió a usted. Él dice, el ejemplo que veíamos ayer era que Él es la puerta y el que por mientras será salvo. Sí, amén. Y además yo le daré pasto verde. Pero en realidad no sé si alguna vez, creo que no, me había puesto a pensar en que literalmente esa era una imagen pastoril de ese tiempo. Y claro, el rebaño que entra al redil es salvo de los lobos, salvo de la bestia, salvo de ser despedazado, salvo de la muerte. O sea, paso por ese pasaje 20 veces y sí, salvación, amén. Pero no me detengo a pensar en eso, que pues sí, pues, efectivamente en ese tiempo el rebaño podía ser, bueno, ahora también, pero podía ser muerto por los lobos, podía ser alcanzado por la muerte. Sí, excelente. Si no lo hubiese pensado, si no hubiésemos estado teniendo esta conversación, quizás hubiese seguido otro par de años más sin detenerme en eso. Todo este proceso es muy sencillo. No es nada de otro mundo, es nada que requiere dones especiales. Todo esto es algo que todos podemos hacer. La cosa es simplemente observar y aprender qué debo observar, qué me ayuda a ser más preciso en las observaciones. Yo estaba en una iglesia, el pastor me invitó a ser parte de un grupo que nos juntábamos el martes para ayudar al pastor en la preparación de sus mensajes. Él pedía que cada persona leyera ciertos comentarios sobre el texto que él iba a predicar y que juntándonos compartiéramos lo que habíamos investigado. Y el pastor era excelente comunicador. Pero una cosa que me molestaba es que no era preciso. Entonces, cosas como puesto que o para qué nunca tomaba en cuenta. Entonces, a mi parecer, no estamos sacando el jugo del texto si no notamos que hay un propósito o hay una explicación o hay una implicancia de algo. El autor usa estas frases porque quiere enfatizar algo. Quiere decir, esto es importante, es el propósito por el cual yo estoy diciendo esto.
Entonces, si nosotros podemos memorizar estas cosas, no sé cuántos han visto la película, perdónenme por mencionar películas, no veo muchas películas, pero Mente Brillante, él está es loco, ¿no? Pero ve palabras que saltan a la vista, ¿no? Y como un código. Así es en la observación del texto bíblico. Hay ciertas palabras que saltan a la vista y cada vez que tú ves, ¿para qué? ¿Ya qué? ¿No? Puesto que tú sabes que tiene una función y te ayuda a entender el propósito que el autor tuvo en escribir lo que escribió. Ok, vamos a practicar entonces con este texto de Efesios 5. Sí. En la casa quería si podía volver a explicar la diferencia entre preposición, conjugación y conectores. ¿Otra vez? Desde la casa decían si puede volver a explicar la diferencia entre preposición, conjunción y conectores. Ok. No quiero invertir mucho tiempo en preposiciones porque nos va a llevar por un camino que es más complicado, pero una conjunción es una palabra que une dos frases, dos oraciones, dos párrafos, y hay varias funciones que las distintas conjunciones pueden jugar. Acabamos de ver 3. Hay ciertas conjunciones para que, por ejemplo, que siempre indican un propósito. Su función es mostrar un propósito. Otra conjunción que une es la frase ¿por qué? Que siempre da una razón, una explicación, una causa. Otra es por esto o por lo tanto, que indica una implicancia o consecuencia de algo que él había dicho antes. Si no o pero es otra conjunción que significa contraste. Son palabras pequeñas que unen frases, oraciones o párrafos y cada uno tiene cierta función. Una preposición es una palabrita que es parte de una frase que se llama una frase preposicional, que tiene varias funciones también. Y realmente no quiero entrar en todo eso. Puede funcionar como adverbio, puede funcionar como adjetivo, depende de su ubicación en la oración. Pero una frase preposicional es una frase que termina describiendo algo de una idea central en el texto. La frase preposicional es siempre subordinada a la idea central y da una explicación de un detalle que está en la parte principal del texto. Okay. Conector, yo uso ese nombre, es realmente conjunción, es la misma cosa. Okay. ¿Está bien, Luis? Ok. La gramática. La gramática es muy importante en el estudio de la Biblia. Ojalá que pudiéramos volver al colegio y realmente aprender la gramática. Mi énfasis en la universidad era lo que se llama inglés, pero es literatura. Pero a mí no me importaba. Yo estaba ahí para jugar básquet, no para estudiar. Y ahora, uy, qué tonto era. Ok, vamos a hacer una práctica aquí. Efesios 5, 15 a 20. Quiero que puedan sacar 10 observaciones. 2 cosas que pueden hacer. Primero, pueden observar lo que acabamos de ver. ¿Ok? Comparaciones y contrastes, frases condicionales, frases de conexión, repetición, o pueden hacer las preguntas, como hicimos ayer, las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero quiero 10 observaciones. Si van a usar las preguntas, no quiero 10 observaciones con preguntas. ¿Okay?
puedes hacer algunas, pero quiero también que piensen en las frases de conexión y los otros detalles como repetición, contrastes, etc. ¿Ok? 10 observaciones. Si van a usar preguntas, tienen que dar la pregunta y la respuesta. Ok, yo soy injusto porque requiere más tiempo hacerlo bien, pero el tiempo está volando, entonces. Algunos ejemplos. ¿Quién quiere compartir un ejemplo de una observación de este texto? Ok, más fuerte para que todos puedan. Ya, un contraste cuando dice no como necios, sino como sabios. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál es digamos, el punto que... Debemos andar como, que no debemos andar como necios, sino como sabios. Ok, Al decir pues, introduce también una conclusión, así que hay algo anterior que no estamos viendo, pero que sería la premisa de esa conclusión. ok, muy bien, muy importante. Muchas veces pasamos por alto eso. Sí. Pues es como por lo tanto, así que, etcétera. Que indica que es una implicancia, una consecuencia de algo que él dijo antes. Muy importante. ¿Qué más? ¿Por qué los días son malos? Ok. Ahora, explica qué. ¿Cuál es una explicación de qué? De lo que estaba mandando anteriormente y del contraste. O sea, ese mirad es un mandato, pues, lo que decía Pastor Alex, con diligencia comandé, es decir, porque hay algo que no estamos viendo, no come necio, ahí está el contraste, o sea, eso que hay que hacer y aprovechar bien el tiempo, y debido a qué, a que los días son malos. Ok. Todo lo que del 15 en adelante tiene el porqué, el sustento, es debido a que los días son malos. Ok. Perfecto. Quiero quizás limitar o aclarar un poquito más. Esta es una explicación. Los días son malos. Es una explicación de algo concreto. ¿Qué es lo que él está explicando? El por qué, qué. Que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ok, él enlace específicamente esta parte con esto. Dice, una forma de mirar es aprovechando bien el tiempo. Y alguien dice, pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Y dice, mira, los días son malos. Entonces, esta parte es una explicación de por qué debemos aprovechar bien el tiempo. Muy bien. Otro. Sí, ajá, es otro contraste. No seáis insensatos, sino entendidos. Muy bien, es otro contraste. No sé si es una frase preposicional cuando dice mirad con diligencia. Ok, con diligencia. Quiero hacer un comentario y quiero que puedan entender bien mi comentario. Es excelente lo que estamos haciendo.
identificando lo que hemos identificado. Pero si yo digo, hay un contraste, hay una explicación, hay una frase preposicional, estoy hablando de gramática. Pero lo que yo quiero hablar es de significado, ¿no? Entonces, es perfecto tu comentario, que es una frase preposicional. La siguiente paso sería, ¿cómo funciona? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona con diligencia, que es una frase preposicional? Tengo que prestar atención a lo que, a cómo yo estoy andando en mi camino, digamos. Ok, muy bien. Describe cómo yo debo mirar. Diligentemente, yo tengo que mirar. Dice, miren con diligencia. Ahora, ¿qué debo mirar? ¿Qué es lo que debo mirar según este texto? Ok, ¿cómo andamos? Ahora, ¿qué significa andar? Porque no está hablando ¿no? ¿Qué significa andar? Ok, exactamente. Es como vivimos. Muy práctico lo que Pablo está haciendo acá. Pablo dice, miren, vamos a observar cómo estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que observar con mucha diligencia la forma de conducirnos. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra observación? Isaac primero, después Alex, después Ezequiel. Ya vimos una primera manera de cómo andar como sabio, ¿cierto? Y una segunda aparece la primera era no, aprovechando bien el tiempo. La segunda sería no embriagarse con vino. Y explica luego, porque en lo cual hay disolución. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos otro mandato, ¿no? Y una explicación. Muy bien. Excelente. Sí, Alex. Desde el versículo 18 hasta el final es una gran relación, o sea, una gran línea de pensamiento que son varias cláusulas coordinadas y subordinadas. Entonces, realmente lo que vemos que están unidas por coma, que es otra forma de coordinar oraciones además de la conjunción, y que el hablando entre vosotros con salmos, el cantando y alabando y el dando siempre gracias, todas esas son una explicación de ser lleno del Espíritu, una ampliación de ser lleno del Espíritu. Ok, muy bien, excelente. Vamos a volver a ese punto. Entonces, el punto de Pastor Alex es que, bueno, desde 18 hasta el final, es una sola idea que tiene dos partes. La primera parte es lo que dijo Isaac, ¿no? Que no debemos hacer algo. Y por el otro lado, el contraste es que debemos hacer algo. Y la última parte, todo 19, explica algo de ser llenos del Espíritu. Eso vamos a ver. Primero Ezequiel, después Ezequiel. Cuando repite dos veces la palabra sino, se puede hacer una comparación. Por ejemplo, dice necios, sino como sabios. Y abajo dice insensatos, sino entendidos. Eso quiere decir de que los necios son insensatos, que los sabios son entendidos. Ok, entonces está... Perdón, sí. Sí, y lo que está tratando de decir es como la insensatez, la necedad de no entender los tiempos de lo que estamos viviendo. Ok. Si pudieras resumir todo esto en una palabra, ¿qué es lo que está llamándonos a hacer? Ok, yo creo que exactamente, ser sabio. Está llamándonos a vivir sabiamente. Sí, muy bien. Excelente. Primero Esteban, después Isaac. 17 repite el tema de la necedad y de la sabiduría, pero claro, como decía, te quiere de otra perspectiva, pero agrega el por tanto. Ese por tanto es como que dice bien, ya, miren bien con diligencia con David y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y nuevamente dice, por tanto, o sea, debido a eso es que le había dicho
en otras palabras, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de... Entonces, no solamente vuelve a mencionarlo, sino que pone ese por tanto. Ok, excelente. Entonces, es la implicancia, la consecuencia. ¿Qué debe pasar dado que los días son malos? ¿Qué debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios? Ya no podemos ser insensatos. Es la idea de Pablo. Excelente. Justamente esto que está diciendo el pastor, sabio, necio, entendido y sensato, podría ser una repetición dentro del pasaje, a propósito que hablamos de la figura de la repetición. Sí, o sea, no está repitiendo una palabra, pero un concepto de ser sonso y ser sabio, ¿no? Ese contraste, sí. Como un paralelismo. Sí. Técnicamente no es, pero creo que en cuanto a concepto sí es. Claramente, como por eso pregunté a Ezequiel, dame una palabra, y creo que la palabra positiva es sabiduría. Lo que Pablo está diciendo, mira, tenemos que vivir sabiamente porque mira lo que está pasando alrededor. Ok, excelente. Pablo. Ahora el autor igual está enfatizando del 15 al 18 al cristiano en ser algo. En este caso, por ejemplo, ser sabio, no ser necio. No puede ser, nunca me llaman. Y es alguien tratando de venderme algo. Perdón. Eso de que exhorta a que sean algo del versículo 15 al 18, ser sabios, no ser necios, por ejemplo, ser lleno. Y luego del versículo 19 al 20 también ahí habla de que tienen que hacer, en este caso, ciertas cosas que su lenguaje refleje, ¿cierto? Esa sabiduría del ser sabio. Okay. Entonces, lo conectaba con el ejercicio que hacíamos en cuanto a las palabras que se van repitiendo. La primera parte es como ser, y luego hacer ciertas cosas. Interesante. No había visto eso. Interesante. Profesor, una pregunta. Antes bien, se puede traducir como, o sea, más que traducir, sino entender como en vez de, porque dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, o en vez de eso, sean llenos del Espíritu, Sí. antes bien. Es como pero o si no. Es un contraste. Sí. Claro. Y los otros son como lo que yo también había, que es el quién, el qué y el cómo. El quién, obviamente, los lectores, y Pablo que está, o el autor, como dice Pablo, en esta parte, el qué, y son varios mandatos. Sí. El qué, positivo y negativo, y el cómo, me parece importante también. Sobre todo, por ejemplo, cuando dice que hay un cómo tanto para embriagarse con vino, hay un cómo, es decir, disolución. O sea, perdón, como necio, sino como sabios, sí. Y como sabios, hay un cómo también, es decir, ser llenos de espíritu, cantando con la palabra, en realidad, en sus vidas, y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, es como que los dos caminos llevan a algo. Sí. Excelente. Ahora, esto requiere una educación en un seminario para poder dominar esto. Requiere un título, requiere un puesto importante, requiere ciertos dones especiales. No. Lo que requiere es práctica. Una de las preocupaciones que yo tengo con la iglesia evangélica hoy en día es que la mayoría de los hermanos y hermanas de la iglesia vienen fielmente y se sienten y escuchan. Es algo muy pasivo. Y hay pocas oportunidades para ser activo en el sentido de aprender. El aprendizaje tiene que ser algo activo, no pasivo.
Por eso me molesta, no me molesta con la gente, pero cuando estoy enseñando y no hay respuesta, porque la enseñanza no es un monólogo, es un diálogo, ¿no? La predicación tampoco es un monólogo, es un diálogo entre la persona hablando y los que están escuchando. Pero en muchas iglesias no hay oportunidad para ser activo. Entonces tú vienes y escuchas muy buenas prédicas y eso es excelente. Pero necesitan aprender activamente. Y la mejor forma de hacerlo es practicando, haciendo esas cosas. Yo, después de varios años en Perú, sembramos una iglesia en un barrio muy marginado, muy popular, un barrio pobre, con muchos problemas sociales. Y la gente decía, esta gente en ese pueblo jamás va a poder aprender a estudiar la Biblia por ellos solos. Y mi esposo y yo dijimos, vamos a ver, vamos a intentar. Entonces lo que hicimos es, los miércoles tuvimos una reunión de estudio bíblico. Y pusimos un texto bíblico en una hoja con 5 preguntas abajo. Y cada semana nos reunimos y dividimos en grupos. Y la gente tenía que hacer lo que acabamos de hacer. Y lo hacimos semana tras semana, tras semana, tras semana, por un buen tiempo. Y al principio, era un caos total. Pero poco a poco ellos iban aprendiendo a observar el texto por ellos mismos. ¿Qué hace eso? No solamente les ayuda en su propio tiempo devocional, sino ayuda en la prédica también. Ahora, cuando yo estoy predicando, ellos tienen más capacidad de seguir el texto. ¿Por qué? Han aprendido a observar. Entonces, no es simplemente la persona que se sienta allá. Es una persona ya que está aprendiendo activamente y eso ayuda mucho. Entonces, esta práctica es esencial. Y yo les animo a hacer esto en sus tiempos devocionales, ¿no? En su tiempo recreativo, no sé. Pero practiquen, porque eso va a mejorar un montón su capacidad de observar y va a ser mucho más rico el estudio del texto. Mucho más rico. Ok. Sí, Pablo. Pasa a veces que las iglesias han olvidado este llamado pedagógico que el Señor mismo ha dado a la iglesia de enseñar incluso ese tipo de cosas, porque no se deben delegar tampoco a, no sé, a la escuela o al Estado. Yo recuerdo que hubo décadas donde la iglesia alfabetizaba con la Biblia en muchos campos, muchas ciudades, y quizás esta práctica se ha perdido y se ha perdido justamente el hecho de reflexionar en torno a las mismas filosofías que hay en el mundo, porque no hacemos estos mismos ejercicios de poder hacer pensar a la gente sobre lo que está leyendo. Y quizás puede ser a veces incluso medio mecánico el hecho de estar analizando este texto, pero eso va a hacer que la gente piense sobre lo que está leyendo y piense sobre también aquellas filosofías que obviamente están corriendo en el mundo. Y eso lo va a hacer más fuerte. Entonces creo que eso tiene que ver con también una función misma de la iglesia, que es educar a las personas mismas, que no está ajeno al carácter espiritual. Entonces, si mis hijos aprenden a leer, yo le estoy dando una herramienta poderosísima a él para que lea la palabra. O sea, ese es el primer objetivo, para que él entienda la palabra y él obviamente comprenda, ¿cierto?, lo que el Señor nos ha delegado en ella. Entonces, no debemos ignorar esa función de la iglesia como escuela. Excelente, sí. Creo que es vitalmente importante para la iglesia, especialmente hoy en día cuando hay tanta ignorancia de las cosas de Dios. Sí. Ok, quiero hacer un comentario más de este texto, algo que no es muy obvio y gramaticalmente es un punto quizás fino, pero que es importante, creo, especialmente cuando enfrentamos una óptica quizás más mística sobre este texto. Hay algo que bueno, cuando yo hago un estudio de un texto en las cartas, yo hago esto.
yo hago lo que se llama un diagrama de flujo. Yo hago un diagrama de la gramática del texto. ¿Por qué? Porque me ayuda a ver las funciones de cada frase. Ahora, no voy a enseñar cómo hacerlo, porque eso sería todo un curso en sí. Pero lo que quiero que observen es al final, en el verso 19 y 20, en amarillo. ¿Qué es lo que notan de lo que yo tengo en amarillo acá? Ok. Tienen la misma forma gramatical. Son, en español se llama gerundio, pero en griego el idioma que está detrás son participios. Cuando Pablo habla aquí de ser lleno del Espíritu, él quiere dar la evidencia. ¿Cómo se sabe que una persona es llena del Espíritu? Y Pablo da 5 participios. Hablando, cantando, alabando, dando gracias. Y 21, lamentablemente la Reina Valera traduce como si fuera un mandato. No es. Es exactamente la misma forma que estas 4, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Pablo dice, si tú quieres saber cuál es la evidencia de que una persona está llena del Espíritu, ahí está. No es milagros, no es lenguas, no es obras sobrenaturales, son cosas muy cotidianas. Y casi todo tiene que ver, casi todo, con el hablar, con el expresarse. ¿No? No todo, pero por lo menos, 3 acá y en otros textos también más. Es muy arraigado al hablar. Y yo sé esto por la gramática, por la forma que Pablo comunica este texto. Ok. Preguntas, comentarios. Creo que es tiempo para el break. Varios están babeando. Vamos a tomar un break. No sé, 10 minutos, ¿cómo es? 15, ¿cuánto? 10, ok, 10 minutos. Disfruten de su café virtual ustedes.